Les damos la cordial bienvenida, amigos y amigas, acá, a Wambra Medio Digital Comunitario, este día jueves 3 de junio. Sexto mes del año, ya lo decía, estamos ya a mitad de este 2021, segundo año de pandemia. En Ecuador esta semana inició la implementación de un nuevo plan de vacunación. Prioriza a las personas que tienen enfermedades catastróficas, que son más susceptibles al adquirir la COVID-19, son más susceptibles justo a la afectación de su salud. Esto lo agradecemos a nombre de todos los ciudadanos y ciudadanas, el tener una conciencia que no la tuvo el anterior gobierno de Lenín Moreno. Lo decíamos, vamos a tener varias entrevistas, compañeras, voceras, políticas, investigadoras. Hay una particularidad con las entrevistas de hoy. Las tres compañeras son mujeres y eso nos alegra un montón acá en Wambra. Tú ya lo decías, no teníamos audio. Vamos a estar conversando en unos minutos nada más con Sibel Martínez. Ella ha estado en estos últimos años en la actoría de exigencia de derechos, pero su vida la ha dedicado al seguimiento, a la investigación y a la generación de política pública sobre el tema, sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con motivo del Día Internacional del Niño, que algo particular, un diario de circulación nacional impreso sacó una portada a pretexto o en conmemoración de este Día del Niño y la Niña, del niño, con las imágenes de los actuales políticos. Intentó, no sé, como con estas aplicaciones que les vuelven los rostros como niños, pero en fin, el debate político de la política pública ha quedado relegado de la agenda. Por eso vimos necesario conversar de qué es necesario, qué es urgente en tanto a la agenda de derechos para este nuevo gobierno, también para garantizar los derechos de niños, niñas. Entonces, vamos a conversar ya, la tenemos en pantalla. Le agradecemos a Sibel Martínez por acompañarnos nuevamente acá en Wambra Medio Digital Comunitario. Muy buenos días, Sibel. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Veo que somos mujeres las que vamos a hablar ahora. Es un gusto entonces estar o ser parte de ellas. Así es, justamente, Sibel, justamente mencionábamos eso, la apuesta por la paridad y por la aparición de más vocerías de mujeres en este programa. Para iniciar esta entrevista quería preguntarte, el país en situación de niñez en este momento afronta una problemática bastante importante por el tema de la pandemia que ha excluido a millones de niños, niñas, algunos también con problemas educativos dentro de, por el tema del acceso al internet, pero también la desnutrición. Cuéntanos un poco más de este panorama. Yo creo que el panorama es bastante reservado en temas de niñez y adolescencia. Tal vez coincidan conmigo, pero efectivamente es como que si los niños estaban confinados, han estado 1 año y medio confinados, entre comillas, están resguardados y nos olvidamos de sus derechos. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Aunque no son la cara visible de la pandemia, podrían llegar a serlo, ¿no? Sobre la base de las pocas decisiones, yo diría las nulas decisiones políticas que se han tomado para protegerlos. En toda decisión durante la pandemia yo no he visto que se haya medido el impacto del interés superior del niño, que se haya tomado una decisión a efectos de garantizar su bienestar. Por poner un ejemplo, ¿no? El COE nacional en alguna de sus restricciones cerró parques, ¿no? Sin pensar, yo digo, ahí nos damos cuenta de que efectivamente no están siquiera en el radar. Sí, hay cifras desgarradoras, el incremento de la mortalidad y morbilidad y pobreza infantil, según el Banco Mundial, para nuestra región va a ser grave y grande y podría aumentar como nunca antes en 60 años. Y este aumento oscilaría entre el 10 y 50% debido a la desnutrición infantil aguda, como tú comentas, la falta de antibióticos por la neumonía, la sepsis neonatal, la deshidratación por diarrea, la imposibilidad de controles de niños sanos y vacunas, que es lo que está pasando en el Ecuador. Y entonces ahí tenemos cifras ya desgarradoras en el Ecuador. En 1 de cada 4 niños menores de 5 años sufre de desnutrición crónica, y 1 de cada 3 de menor de 2 años también.
Entonces, son problemas complejos, pero no son los únicos ni los últimos. A mí me preocupa mucho que de repente se hable o se haya tomado como único punto la desnutrición crónica, no porque no sea importante, sino porque además, si tú quieres trabajar en temas de niñez y adolescencia, debes poner tu mirada en la centralidad de los niños, es decir, ellos deben estar en el centro, pero la visión debe ser sistémica, integral. Entonces, yo no saco nada hablando de desnutrición crónica y minimizando el tema o reduciendo el tema al hambre, cuando hay niños, 3.146.000 niños, que le están haciendo frente, ellos y sus familias, a la pobreza multidimensional, y 6 de cada ellos a la pobreza multidimensional extrema. Es decir, que estos niños no tienen acceso a salud, a educación, a seguridad alimentaria, no tienen acceso a seguridad social, al trabajo que sus padres han perdido. Y entonces todo esto genera además un terreno fértil para que la violencia se produzca, que también es otro flagelo que viven los niños, como el que no hayamos podido resolver hasta el día de hoy, el uso de medios telemáticos y conectividad para que sigan estudiando. Por favor, y el audio, por favor, por acá. Listo. ¿Nos escucha Sibel por aquí? Sí. Sí, disculpa, teníamos un desfase en controles, pedimos que nos podamos organizar con eso. Justo todos estos temas presentes antes de la pandemia se mantienen y algunos de ellos se incrementan durante la pandemia. Y claro, por la afectación directa a la salud de las personas adultas mayores, se prioriza algunos sectores de la sociedad, que está bien la priorización, sin embargo, otros quedan relegados. En medio de la pandemia, ¿cuáles crees, Sibel, justo el tema de la educación, cuáles son los otros temas que se agravaron y que deberían de retomar con mayor fuerza el rumbo desde la política pública, desde los ministerios, del Ejecutivo, pero también desde la sociedad ecuatoriana? Temas justo como la afectación en la salud emocional, en la psiquis de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son esos temas? Son muchos y varios. A ver, los niños desaparecen, se autoextravían. Es decir, que no quieren estar en casa justamente porque son maltratados. Nosotros hemos hecho un registro no oficial respecto a cuántos niños han muerto en manos de quienes les debían cuidado, protección y apoyo. Me refiero a sus padres, a sus cuidadores. Y durante la pandemia al menos hemos visto a 38 niños, hemos registrado 38 niños, niñas y adolescentes que han muerto en manos de ellos. Hablamos del suicidio adolescente, que es un problema que tampoco se ha podido resolver antes de la pandemia y hoy también se ha exacerbado. También hablamos de la falta de vacunas, de control de niños sanos. Eso es gravísimo. Yo no entiendo cómo se pretende regresar a clases si no se ha todavía resuelto este tema. Porque todos los derechos están interrelacionados, son interdependientes, entonces yo no puedo decir regresamos a las aulas, pero me olvido de la salud de los niños, ¿no? O sea, no puede ser así, hay que equilibrar esos derechos. Y por supuesto, como tú comentas, la salud mental se ha visto afectada. Recordemos que los niños resuenan con las emociones de sus padres. Si los padres no tienen trabajo, si en el hogar hace falta dinero, si hay hambre, ese hogar no es feliz y por lo tanto se crea un terreno fértil para que la violencia se produzca. Pero también debemos reconocer que el incesto ya era un tema muy complicado, me refiero al abuso sexual infantil, en donde además los padres tenemos mucho que ver. Creo que si queremos avanzar, además, como tú decías, ¿qué tenemos que hacer en general? Bueno, recordar que la acción de proteger o desproteger a los niños es colectiva y cada uno de nosotros tenemos algo que hacer. Es hora ya de poner en la mesa del debate si es que estos sistemas familiares y sociales están haciendo lo que deben, protegiendo a los niños, cuidándolos. El cuidado interpela. Yo creo que no. Como sociedad y como familias, al parecer estamos fallando. Y una muestra de ellos es cómo se ha exacerbado la violencia digital en los niños. Parecería ser que no hay control y que hay una sobreexposición a las pantallas, digamos, donde los niños están pasando mal. Parecería, entre comillas, que hemos podido resolver en unos cuantos el tema de acceso
o de conectividad, pero los dejamos a su suerte, ¿no? Un poco encerrados de sus cuartos, relacionándose con un mundo quizá que no están preparados y nosotros no sentimos la necesidad de protegerles. Sibel, tú estás tomando un tema bastante importante que es la educación en medio de la pandemia. Se ha anunciado ya un regreso a clases para este próximo lunes, que es aparentemente voluntario. Sin embargo, queríamos un poco preguntarte, ¿basta esto, el regreso físico a clases, para resolver los problemas que se han dado a nivel educativo durante la pandemia? No, no basta. Y hay que ser muy claros y muy técnicos en este tema. En todo lo que trabajamos, digamos, con relación a la niñez, deberíamos ser muy prolijos. No es que no estamos en contra de que los niños regresen a clases, por supuesto, van 1 año y medio confinados, sus relaciones interpersonales se han visto afectadas. Hoy por hoy están buscando medios para poder relacionarse, es decir, a la vez que abren su Teams o su plataforma para estudiar, abren también otras apps en donde entran cualquier cantidad de gente supuestamente de su edad y así se están manejando. Eso hemos podido nosotros evidenciar. Y digo, no se ha podido resolver muchas cosas muy importantes. Les había dicho ya el tema de la vacunación. Es importante también hablar de la infraestructura educativa, que es un tema pendiente de todos los gobiernos. En las escuelas del quintil más bajo del país, la provisión de agua potable llega al 60%, en cuanto a sanitarios, que bordea un 80%. Lo que quiere decir que no todas las escuelas tienen la posibilidad real de adoptar prácticas de higiene que aminoren el riesgo del contagio, y esto no ha sido resuelto tampoco. La OMS además recomienda que los asientos de los alumnos se encuentren separados con una distancia mínima de 1 metro a cada 4 lados, es decir, 2,5 metros cuadrados, ¿no? Entre alumnos. Y esto implicaría, sí, que en algunos países se reduce el número de alumnos que pueden asistir, entre 20 o 40%, dependiendo del país. Entonces, aplicar el retorno escalonado a clases o procurar que todas las actividades se realicen en ambientes abiertos, que es un requisito indispensable a la hora de retornar a clases, también debe ser un requisito para nosotros. Y hay aulas que no cumplen con ese requisito. Pero por otro lado, también debemos de ser tan simplistas y pensar que esto se arregla abriendo una ventana, ¿no? Porque es así. El clima del país, de nuestras ciudades, por ejemplo, Quito, es inclemente, ¿no? Hay momentos en que llueve tremendamente, hay momentos en que hace muchísimo sol. ¿Cómo se va a resolver este tema de los niños? Yo creo que estamos también confundiendo la resiliencia que ellos tienen versus la resistencia que pueden tener. Entonces las ponemos, ¿no es cierto?, que salgan a estudiar, porque además hemos sido negligentes y no hemos podido resolver lo que ya en 1 año y medio debíamos hacer, que era políticas públicas de protección para los niños. Entonces, como no se ha podido hacer eso, hay que sacarlos desesperadamente de la casa para que vayan a la escuela sobre pretexto de que tienen que relacionarse. Pero ahí yo les digo algo. Si hay 3.140.000 niños que están en pobreza multidimensional, 6 de cada 10 en pobreza multidimensional extrema, quiere decir que no pueden comprar siquiera tapabocas. ¿Se les va a proveer de tapabocas y también de alcohol gel? ¿Se va a hacer eso? En este tema de infraestructura educativa se ha previsto tal vez que se devuelvan esos 900 millones que se quitó al Ministerio de Educación durante la pandemia y que ha impedido que se hagan mantenimiento a las escuelas. Creo que hay temas todavía por resolver, incluso el asunto de su modelo pedagógico, ¿no? Durante todo este tiempo perdimos la gran oportunidad de entregarles a los niños tal vez herramientas para su vida más que aprendan matemáticas o física, que sin instructor no se puede. Pero si es que les dábamos herramientas de temas de educación sexual, de violencia, ¿sí? Temas que les podía servir, hubiéramos ganado y no veríamos a este año como un año perdido. Pero no hemos sabido resolver estos temas. Y justo para complementar esta visión sobre la educación de los niños, niñas y adolescentes, quizá también todas las personas que nos están viendo, principalmente las mujeres, han tenido una sobrecarga del trabajo de cuidados en medio de la pandemia. Y claro, la apertura de las escuelas, la reincorporación al espacio físico educativo puede considerarse como un alivio, como una salida. Pero finalmente no es un alivio o no es algo planificado. Ha habido un 1 año y medio
en donde se debía, como tú bien decías, implementar políticas públicas de cambio de este contexto de la pandemia. Lo que sucedió es que no hubo un pare en ningún momento, y claro, con esta visión de seguir produciendo y de no dar una pausa y de reorganizar el modelo y las instituciones, se va a omitir todos estos cambios. ¿Qué le podríamos decir justo a esas familias que están a la expectativa de la reapertura de los colegios, de las escuelas, que lo ven como una opción a esta sobrecarga de los cuidados? En medio de una crisis económica, laboral, es bastante fuerte para las familias ecuatorianas el no haber tenido una clara respuesta del anterior gobierno, y este gobierno que tampoco, como estamos analizando, tenga un plan de retorno que considere todos estos elementos de derechos de los niños, niñas. A ver, primero que para concretar el retorno a las aulas se debe también preparar estrategias compensatorias de recuperación de aprendizajes, ¿no? Y de deserción escolar, que también es algo que ha pasado. 90.000 niños supuestamente no han salido del sistema educativo. ¿Cómo se los va a reinsertar? Eso también es o no son parte de los niños que deben regresar a clases. Yo digo, hay más dudas que respuestas, ¿no es cierto? Y en este tema, en lo que digo de las estrategias, otra vez la tecnología juega un rol muy importante, ¿no? Hay aquí otro reto, pues efectivamente el tema en el país, el 50% de las escuelas del quintil más bajo tienen disponibilidad de al menos un equipo con conectividad a Internet, a diferencia de las escuelas del quintil más alto, que superan el 90%, y por lo tanto muchas veces no se hace muy difícil decir sí, que regresen, ¿no? Porque tenemos todas las facilidades, no se está pensando en los niños que no las tienen. A esas familias, decirles, para mí particularmente, y no quiero ser, digamos, crítica. Yo considero que están comenzando un nuevo gobierno y que al menos se debe tener toda la buena voluntad de hacer las cosas bien. A mí siempre me ha molestado, y les digo con honestidad, que todo se ponga de manera volitiva. Es voluntario, porque cuando un tema que debe ser obligatorio y que quien debe hacerse cargo es el Estado, no puede ser voluntario. ¿Sí? Si ellos están decidiendo que se regrese a clases, entonces se regresa a clases, y si es que hay un contagio masivo, quien debe responder es el Estado. Entonces, esto de es voluntario, es un lavado de manos extremo que hemos visto durante toda la pandemia, en donde efectivamente queda a criterio de los padres, ¿no? Si es que exponemos o no a nuestros hijos, si consideramos que el Estado en una visión sistémica integral ha pensado que el retorno a clases es sano y seguro. Sin embargo, al final del día los que deciden no somos nosotros. Entonces me parece que también una forma de demostrar que estamos con los niños, que efectivamente son parte de esta sociedad, de este país, es tomar decisiones y hacerse cargo de las mismas, ¿no? Sibel, quería cambiar un poco de tema, y en estos momentos la Defensoría del Pueblo se encuentra elaborando una ley a propósito de la despenalización del aborto por violación. Quisiera un poco, digamos, que nos comentes la situación de las niñas específicamente en este tema, porque evidentemente esta situación fue un poco la que alerta y hace que sea más urgente todavía que este tema sea considerado. Quisiéramos preguntarte sobre tus aportes y tus perspectivas para este proyecto de ley. A ver, como aportes nosotros hemos considerado, y con un grupo que tenemos formado de defensores de derechos de la niñez y la adolescencia, que es muy importante preguntar que las voces de las niñas estén contenidas en esta ley, para la cual hemos elaborado, estamos afinando una encuesta que desde ya les digo es algo dura también, porque pregunta cosas incómodas, pero necesarias. Como el hecho de que los niños deben contestar temas de abuso sexual infantil y, por supuesto, temas relacionados al aborto por violación. Para nadie es desconocido que aquí las encuestas o los datos oficiales hacen muchísima falta, ¿no? No tenemos datos respecto a los derechos sexuales y reproductivos de los niños y adolescentes, no sabemos qué piensan. Entonces es muy importante trabajar en esto. Yo sé que tenemos poco tiempo, pero vamos a hacer unos grupos focales y unas encuestas. Esperamos que tengamos, digamos, respuesta a toda esta encuesta para poder demostrar
con solvencia porque sabemos que la pelea va a ser dura en la Asamblea y entonces tener todos estos elementos para presionar y hacer la incidencia de vida. ¿Qué pasa con las niñas? Contestando tu pregunta, bueno, las niñas son válidamente nombradas en este país y reconocidas muchas veces. Y son ellas quienes, ahora que los papás están saliendo a trabajar, se hacen cargo en la gran mayoría de las tareas de cuidado del hogar y obviamente ponen a un lado, si es que están estudiando sus estudios, su derecho al juego, al ocio. Y es un círculo, ¿no es cierto?, vicioso que se repite de generación en generación. Pero además de eso, le hacen frente a la violencia en todas sus formas y manifestaciones y específicamente a la violencia sexual. Por eso yo decía, el incesto es el secreto mejor guardado de este país. Entonces, el pronóstico siempre va a ser reservado. Por eso que es también importante que el gobierno dé ya respuestas, yo te diría con un plan emergente de 100 días, de poner con claridad algunos temas en la mesa del debate respecto y con soluciones de los niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver con la vacunación, que tiene que ver con la violencia, con la educación, pero no simplemente con un plan. A mí me preocupa muchísimo esto, porque, o sea, plan con 5 puntos que no resuelve o que no van a profundidad a lo que realmente debemos esperar o dar a los niños para que regresen a clases. Ya es hora de ponerlos a los niños, ¿no es cierto?, como su principio dice, en su prioridad absoluta y resolver problemas incluso epidemiológicamente emergentes, las drogas, el alcohol, el embarazo adolescente, el suicidio, temas que no tienen respuesta. Gracias, Sibel. Estuvimos conversando con Sibel Martínez. Esperamos tener en una próxima oportunidad una entrevista. Hay varios temas pendientes en el Legislativo, en la Asamblea Nacional, en el Ejecutivo y resaltar este tema de los derechos se garantizan desde el Estado y desde la administración de las funciones del Estado y nada, no pasa por un tema de voluntades o un tema de si es que quiero o no quiero, incluido este tema del proyecto sobre aborto por violación, además que es una sentencia de cumplimiento de la Corte Constitucional. Y ahí están los datos. Organizaciones han levantado durante varios años datos reales. Ahí lo tienen, amigos y amigas, lo que sucede con el embarazo, que finalmente es violación hacia las niñas en el país. Muchísimas gracias nuevamente, Sibel. A ustedes, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Y recalcar este tema, ¿no? De que es importante escuchar la voz de las niños y adolescentes en este país, un país bastante adultocéntrico y, como decía también Sibel, marcado por un secreto a voces que es el incesto y el abuso sexual a niños, niñas dentro del entorno familiar y que es uno de los temas que debería estar siendo tratado con urgencia por el gobierno. Vamos a revisar nuevamente y nos vamos a quedar justo, nuestro compañero José lo tiene en pantalla. Vamos a revisar las noticias. La información la tenemos ahí en pantalla. Esta es información que hemos generado acá en Wambra Medio Digital Comunitario. Estás viendo en vivo y en directo este programa Voces y Propuestas. Hace unos días se dio esta sentencia, lo que se llamó en redes sociales y desde las organizaciones de trabajadores y trabajadoras como un triunfo sindical, un triunfo a los derechos laborales. Lo vamos a estar conversando más adelante con Angie Toapanta a partir de las 9:10 de la mañana. Los y las trabajadores del país podrán sindicalizarse aunque no sean parte de una misma empresa. Es decir, se permite la sindicalización por ramas de actividad laboral. Mira, esto en Ecuador no había este tipo de sindicalización. Debías de estar en una misma empresa, con un mismo patrono para poder sindicalizarte. En tanto, a esta sentencia que fue interpuesta por ASTAC, que es justo una asociación que exige este tema de la sindicalización por rama, podrán diferentes personas que tengan la misma actividad laboral, así no tengan el mismo patrono, sindicalizarse y generar gremios. Esto es un avance para los derechos laborales en el país y lo estaremos conversando más adelante.
Bueno, y un poco solamente para poner en contexto quién es ASTAC. Bueno, es una asociación de trabajadores bananeros y frente a la situación justamente que viven estos trabajadores en cuanto a la contaminación por agrotóxicos, la situación de trabajo esclavo, básicamente como se ha denominado el trabajo en bananeras, bueno, esta situación ha llevado a que se quieran agremiar justamente en ramas y por eso nace la demanda que pusieron ante la Corte y que finalmente se llegó a esta resolución. Pero bueno, ese tema vamos a estar conversando más adelante. Mientras tanto me van a comentar si ya tenemos a Indira Wilka. En unos minutos, a partir de las 8:40 estaremos. Por eso vamos con la siguiente noticia. Esto lo generábamos también en redes sociales. Se vio ayer una nutrida manifestación de trabajadores de la educación, de docentes. Docentes de todo el país marcharon en defensa de las reformas a la Ley de Educación Intercultural, a la LOEI. Esto ya te lo comentábamos hace algunos días en una entrevista justo con Andrés Quispe, el parte de la Unión Nacional de Educadores, la UNE. Se había anticipado esta movilización, nutrida movilización que salió desde el Parque del Arbolito, recorrió las principales calles de Quito, llegó hasta el centro histórico en donde también se debatía esto que no lo hemos nombrado, la destitución a partir del Consejo Metropolitano del actual alcalde de Quito, Jorge Yunda, todavía en funciones, debe enviar un pedido, una consulta a la Corte, al Tribunal Contencioso Electoral para saber qué pasó con el tema administrativo. Lo conversaremos la próxima semana. Regresamos a esa información de la marcha de este tema de la exigencia en defensa de las reformas a la Ley de Educación Intercultural, la LOEI. ¿Por qué se da esta marcha? Se puso una demanda para que no se reconozca la aplicación de la ley. Lo conversábamos ya hace algunos días. Se suspendió la aplicación de la ley. Entre otros temas, se hablaba justo de la reincorporación y de este tema de la actividad a la docencia de varios docentes, el incremento del sueldo a docentes también, entre otra garantía de derechos a la educación. Por eso existió esta marcha y lo seguiremos conversando para exigir la aplicación de la ley que no fue vetada por el presidente Moreno. De hecho, fue aprobada, está ahí en el registro civil, pero... En el registro oficial. En el registro oficial, perdón. Y la decisión más bien de la Corte Constitucional ahora, como medida cautelar, hace que la ley se paralice, digamos, temporalmente, mientras se decide qué va a pasar, si es o no constitucional. El tema sobre todo de sueldos, el tema de jubilación de los maestros y también el tema de, digamos, reactivar a los maestros que fueron despedidos en medio de la pandemia por el tema también de la ley humanitaria. Son cosas que la Corte finalmente las deberá resolver en estos días. Le mandamos un saludo a toda la gente que nos está viendo en las redes sociales. Tenemos vistas desde Argentina. Muchísimas gracias a la gente que nos está viendo desde Buenos Aires, a toda la comunidad de ecuatorianos y ecuatorianas que mantuvo el apoyo en medio de la pandemia, no solo con sus aportes económicos, que ya es bastante para la economía del país, también acompañando la exigencia de derechos acá en Ecuador. Nos hablan y felicitan por el tema que tratamos hace unos minutos, sobre todo este aviso de buena voluntad de la reincorporación a clases. Ya se lo ha marcado, es la responsabilidad del Estado, del gobierno ecuatoriano, de garantizar las condiciones para ese retorno a clases. No es buena voluntad de uno u otro colegio, porque ahí va a visibilizar también la brecha que existe, evidentemente, de acceso a la educación, de clase y de poder económico, de poder pagar, de unos sectores que puedan prepararse mejor y de otros sectores que no lo puedan hacer. Entonces, si es que estamos en el país de los que sí, de los que no, para acceder al derecho a la educación, no vamos por buen camino. Habrá que ver qué pasa en los siguientes días. Esperamos que sea una buena reincorporación, pero en tanto debe existir estas políticas que decía Sibel.
Exactamente, justamente por de pronto a los colegios particulares les hace más fácil. Algunos ya tienen planes para el retorno a clases, han tenido también posibilidades de hacer planes emergentes para pensar en otras formas de pedagogía, pero finalmente, ¿qué va a pasar también con la educación pública? Esa educación a la que también muchos estudiantes que estaban en el sistema privado han tenido que regresar por la situación económica. Bueno, también imagínate, el aumento de estudiantes dentro de una aula de clase, estamos hablando de 40, 50 estudiantes por aula. ¿Qué va, por ejemplo, cómo se han empezado estas medidas? ¿Qué va a pasar con la estructura, el agua? Nos comentaba Sibel. La movilización de los docentes en el transporte público. Hay varios temas y claro, ustedes dirán, muchos se quejan, pero claro, ahí está el garantizar que exista un sistema fuerte de educación para este retorno en medio de una pandemia que continúa. Si tú tienes, que nos estás viendo, una sugerencia de con quién podamos hablar de estos temas, cada semana, los martes y jueves a partir de las 8 de la mañana, en vivo y en directo desde Quito, Ecuador, transmitimos este informativo espacio de entrevistas especial en Wambra. Ponlo aquí en los comentarios, nos ayudas un montón para ampliar también la opinión, el análisis. Si es que tú tienes alguna recomendación justo sobre investigadores sobre educación, el seguimiento de pedagogías, sobre cómo deberían de tratarse estos temas, tu aporte es muy importante. Vamos a pasar con... en estas últimas horas publicado en Wambra Medio Digital Comunitario un especial que les queremos recomendar. En unos minutos nada más ya vamos a estar también en entrevista con Indira Wilca sobre las elecciones presidenciales en Perú. Pero antes, te queremos y ya lo tenemos en este momento en pantalla gracias a nuestro equipo técnico, a Karen y a José que se encuentran acá con nosotros y nosotras. Este especial lo vamos a ver, bajamos un poco más hasta ahí. La salud en plural, maternar, abortar, decidir. Un nuevo especial periodístico acá en Wambra Medio Digital Comunitario. Un trabajo de las compañeras periodistas, lo vas a poder encontrar ahí. Pero si es que nos puedes comentar un poco cuán importante es este tema sobre pensar la salud de las mujeres en Ecuador. En este especial sobre todo quisimos problematizar esto. ¿Se puede hablar de una salud en plural? Y aunque digamos la palabra ahí, salud, suena un poco medio raro, sin embargo, sí existen las tres dimensiones, tanto la palabra que también existe, pero las tres dimensiones, la física, la mental y también el bienestar social de las mujeres. Hace falta también al momento de pensar políticas públicas en cuanto a su salud sexual y reproductiva. En estos momentos, digamos, en Ecuador es legal el aborto por casos de en la salud de las mujeres. En esos casos se permite el aborto desde 1938. Sin embargo, ¿qué estamos entendiendo por salud? Y qué estamos también entendiendo por la decisión de las mujeres. ¿Cómo es que finalmente las mujeres en este país hemos decidido maternar? Hay una decisión detrás, que es lo que, digamos, se está tomando en consideración en el momento de no solamente hacer políticas públicas, sino ya también de atender, de hacer viable que esta decisión de las mujeres de tener o no hijos sea también una decisión garantizada, una decisión sostenida además por las instituciones del Estado y por la sociedad. Eso quisimos poner acá en discusión en este especial. Es por tanto que hemos trabajado 4 artículos que tienen que ver justamente con el acceso al aborto, tiene que ver con la decisión de la maternidad, y cómo se vive la maternidad. Mira, a pesar de que hay una, digamos, idea social bastante, digámoslo, idílica sobre la maternidad, sin embargo, hay problemas que no se hablan. Por ejemplo, depresión posparto, qué pasa con los trabajos, los despidos de mujeres que después de maternar, de su permiso de también de alimentación a los niños, han sido despedidas de los sectores públicos, por ejemplo. Bueno, todos esos temas los comentamos acá. También el tema de la prevención de las políticas, de cómo el Estado también en algunos momentos omite ciertas políticas y solamente atiende a otras. Y también qué pasa con el tema de la prevención, cuánto se ahorraría el Estado si en realidad previniera un poco más el tema de la planificación familiar y la atención también de este tipo de problemas en cuanto al acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva. Eso, y también la situación de las mujeres con discapacidad.
en este país, ¿qué pasa, no es cierto? Se considera a las mujeres con discapacidad como en su dimensión sexual, en la dimensión de la sexualidad. Bueno, son temas que nos hemos planteado, como te comentaba, en este especial, y queremos agradecer justamente a nuestras compañeras Carol, Luisana, Anita, también a Gabriela, Jorge, por supuesto, Pepe, Beto, que estuvieron también en la producción de este especial, bastante importante, como comentábamos, pero también un trabajo que ha significado meses de poderlo producir y también de investigar, ¿no? Hemos recabado información, testimonios con muchas digamos, mujeres, compañeras también, organizaciones, médicos, bueno, un especial bastante importante que te lo recomendamos que puedas ya compartirlo, y leerlo, por supuesto, y también recomendarlo en las redes sociales. Y justo encontrarás datos, con esto cerramos, esperamos unos minutos que se conecte nuestra siguiente entrevistada. Tenemos datos, por ejemplo, en el año 2017 se registraron 19.737 abortos en Ecuador. Sí, amigos y amigas, hay abortos en Ecuador. El tema acá es garantizar en qué condiciones se da y el Estado, como un tema de salud pública, pueda garantizar en qué condiciones se lo realiza. Año 2018, 17.991 personas, mujeres, personas gestantes, abortaron en Ecuador. Año 2019, 16.180 personas gestantes, mujeres, abortaron en Ecuador. Esto a decir del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y del Ministerio de Salud Pública. Lo pusimos ya ahí en el link, acá al lado, en la caja de comentarios, el link para visitar este especial. Les agradecemos a las compañeras del equipo de redacción periodístico de Wambra. Buen trabajo periodístico que se lo realiza acá en Wambra Medio Digital Comunitario. Estamos entonces, en unos minutos vamos a conversar sobre lo que ocurrirá este fin de semana, las elecciones de Perú. Llegan dos candidatos a la recta final a las elecciones en Perú. Ya una conocida ha estado en varios procesos electorales. Viene de lo que se llamaría una dinastía política en Perú. Su padre gobernó durante varios años en la década de los 90. Nos referimos a Keiko Fujimori. Así es, en Perú este fin de semana, como tú mencionas, es la segunda vuelta electoral. Está Pedro Castillo y Keiko Fujimori como los dos finalistas, digamos, de estas contiendas electorales allá en este país. Keiko Fujimori, bueno, una política ya de varios años en Perú. Su hermano también fue congresista, su padre, por supuesto, presidente y dictador de Perú en su momento, y sobre el cual en este momento pesa, digamos, una sentencia por crímenes de lesa humanidad. Todavía están pendientes denuncias en cuanto al tema de la esterilización forzada que se dio durante también el tiempo del Fujimorato, como se mencionó esto. Bueno, son temas que justamente ya los vamos a estar conversando nada más en un segundito, ya me confirman en cabina, con Indira Wilca. Ella es política, fue excongresista peruana. Indira, muchísimas gracias por esta apertura con Wambra. Nada más saludarte desde acá y un poco para que nos vayas ya comentando ¿cuál es este panorama que ya se está viviendo en Perú a horas nada más de esta segunda vuelta? Muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación y saludos a todos que nos están viendo y escuchando. Sí, estamos ante un escenario, la verdad, bastante importante, muy polarizado también, ¿no? Ha habido finalmente ya, creo, una mayor definición respecto a las posiciones en el electorado, ¿no? Tuvimos una primera vuelta que fue atípica porque los candidatos, digamos, que pasaron a la segunda vuelta, los candidatos que tuvieron más respaldo, en realidad tuvieron un respaldo relativamente bajo, ¿no? En comparación de otras elecciones. Así que eso, digamos, que alimentaba un poco una cierta sensación de desánimo respecto a este proceso. Pero bueno, ya las semanas posteriores han ido generando un mayor posicionamiento y hasta polarización. Y bueno, ¿cómo no ocurrir una polarización cuando se tiene el frente al fujimorismo, ¿no? Como bien ustedes recordaban, es un proyecto político que ya antes ha tenido el poder en el Perú, una dictadura en realidad que se fue desarrollando a partir de una elección, digamos, democrática, ¿no? En el año 90. Y bueno, este legado se encuentra expresado en una de las candidatas, que es la señora Fujimori, que es hija del dictador Alberto Fujimori, y quien es alguien que
para esta última elección ha decidido, digamos, reencontrarse con ese legado del fujimorismo de los 90, acercarse nuevamente a su familia, a sus hermanos, al propio Alberto, con quien había tenido algunas distancias, ¿no? Entonces, sí, eso de todas maneras ha sido un factor que ha generado una enorme preocupación en los ciudadanos, en los peruanos, y bueno, por otro lado también la propia candidatura de Pedro Castillo, que es un profesor rural, una figura que ha conectado muchísimo con sectores populares y sobre todo con la ciudadanía fuera de Lima, ¿no? Ahí es donde su respaldo es, según lo que indican las encuestas, mucho mayor, muy amplio, la verdad, y no solamente un respaldo amplio en las encuestas, sino sobre todo en una movilización que se ha dado en este proceso electoral que no se ha visto, por ejemplo, bueno, en una ciudad como Lima tal vez no, pero sí en el resto de ciudades del Perú, ¿no? Donde la participación en actividades públicas ha sido, la verdad, bastante impresionante, ¿no? A un tema concreto sobre las movilizaciones que se dieron en Perú en el año 2020. Precisamente en noviembre del 2020, pero en tanto, muchas organizaciones, comunidades en Perú se han mantenido movilizadas. ¿Crees que estas movilizaciones, esta exigencia, la inestabilidad incluso institucional que se dio con la salida del mandatario en Perú, ha existido un remesón desde la exigencia en la protesta social, en las calles? ¿Esto incidirá en las urnas este domingo? ¿Llegará este voto movilizado a Perú? ¿O estamos quizá sobredimensionando? Y esto es otra cosa. Este es un tema más partidista y de elecciones. ¿Tiene una incidencia real en las urnas para este domingo? A ver, tiene relación en el sentido que creo que no es solamente un tema partidario, como usted lo ha señalado, ¿no? Es esto que yo hacía referencia, por ejemplo, en el caso del señor Castillo, que está movilizando sectores muy amplios, o sea, y lo digo realmente, incluso yo teniendo mi posición respecto al voto, ¿no? Voy a votar por Pedro Castillo, pero yo no he visto antes, en otras segundas vueltas, donde también suele haber esta polarización, esa capacidad de movilización, ¿no? Entonces, eso sí creo que es como algo que trasciende al propio candidato, ¿no? Hay una identificación directa de sectores que permanentemente han sido excluidos en nuestro país, tal vez de las expectativas en la representación, ¿no? Siempre el sur, por ejemplo, peruano, se asocia a un voto mucho más cuestionador del modelo económico y del orden establecido aquí en Perú desde el año 92, pero hoy incluso yo siento que eso es mucho más expresivo, es mucho más tangible. Y conectando esto con lo de noviembre, tal vez hay algunas diferencias, ¿no? En el caso de las movilizaciones de noviembre, que fueron también muy masivas, tenían un mensaje todavía muy acotado respecto a cambios mayores, ¿no? Había sí una preocupación en ese momento por el respeto a las instituciones y por el futuro, ¿no? Pero creo que ahora, si ese mensaje en noviembre fue un mensaje todavía tímido respecto a la necesidad de cambios, ahora es mucho más evidente, mucho más, por ejemplo, directo en relación a, hay una demanda de una nueva constitución, hay una demanda abierta ya por cambios al modelo económico, y yo creo que eso es tal vez un mensaje mucho más directo que lo que vimos en noviembre, ¿no? Justo sobre el tema del modelo económico, han existido gobiernos como el de Alberto Fujimori, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, incluso también entre Martín Vizcarra y este periodo aparente de transición, nada más de interinazgo entre Francisco Sagasti. El modelo implementado neoliberal en Perú, ¿qué resultados ha dado y se siente en la ciudadanía una exigencia de cambio? Y te lo cuento porque acá desde Ecuador se está hablando de la incorporación a la Alianza del Pacífico y de seguir modelos como el de Perú o el de Chile. Pero en Chile se está armando una constituyente para cambiar la constitución. En Perú se está hablando de lo mismo. ¿Qué pasa con este modelo y con estos presidentes que te he nombrado? Bueno, yo creo que ahí, creo que el relato es el mismo en nuestros países, ¿no? A nosotros también los últimos 20 años nos han dicho hay que seguir el modelo chileno, ¿no? Estando ya en una dinámica de un esquema de políticas económicas neoliberales, pero siempre insistían
los expertos, quienes han ocupado los cargos a nivel económico, hay que seguir el modelo chileno, pero claro, de pronto ahora el discurso se les ha agotado porque el modelo chileno más bien lo que indica es ha habido enormes desigualdades que no se superan simplemente con el crecimiento de la economía. Y yo creo que esa misma evaluación está empezando a surgir en nuestro país a propósito de un elemento, ¿no? Ahora mencionábamos que ha habido enormes movilizaciones en los últimos años, pero un factor que yo creo que ha hecho que este mensaje sobre los cambios sea más profundo ha sido la pandemia, ¿no? En noviembre del año pasado nosotros salíamos de una primera ola de la pandemia por el COVID que fue muy dura, pero créanme que la segunda ola ha sido aún peor, ¿no? Y se dio justamente hacia fines de diciembre y durante todo este verano acá en el Perú, y ha sido, la verdad, muy doloroso ver ya no solamente a personas, digamos, buscando atención en el sistema de salud, sino personas sin poder adquirir cosas básicas como oxígeno para sobrevivir y para poder hacer frente a la enfermedad. Entonces, yo creo que eso ha desencadenado ya, y sin que el Estado tenga la fortaleza para regular este mercado de los suministros de salud, ¿no? Las camas UCI en las clínicas privadas, el oxígeno que realmente aquí fue escaso en algunos momentos y eso era inconcebible, ¿no es cierto? Era un país con riqueza y que no hubiera posibilidad de garantizar eso como mínimo. O los oligopolios que hay en las farmacias privadas, ¿no? que son a las que la gente más recurre por los medicamentos. Entonces, todo eso creo que así ha despertado la conciencia de los ciudadanos respecto a que nuestro Estado es muy débil frente a los grupos económicos, ¿no? Y que eso no puede seguir así y que lamentablemente eso sí tiene origen en una realidad que se inició en la Constitución, ¿no? En el Perú tenemos una Constitución que habla muy fuertemente de un Estado subsidiario y entre otras cosas eso genera que el Estado tenga, aunque la ley lo permita, muchas debilidades para regular determinados mercados. El mercado de la salud probablemente sea el que más se ha evidenciado que el Estado mismo no ha podido cumplir leyes que sí permitían, por ejemplo, que los recursos sanitarios se pusieran a disposición del Estado. Nadie quiso hacerlo porque tenían miedo que eventualmente los grupos económicos tuvieran algún tipo de respuesta política y entonces eso generara mayor inestabilidad a la que ya teníamos, pero el costo ha sido alto. El costo ha sido que hemos tenido entonces una enorme cantidad de funciones y de enfermedad, y yo creo que eso también ha sido parte de lo que la gente ha evaluado respecto al modelo, ¿no? Ya no solamente una discusión, digamos, teórica, sino que la gente lo ha vivido en estos últimos meses, sobre todo en esta segunda ola, que, claro, que el crecimiento económico ha sido algo positivo, si se quiere, pero que ese crecimiento no ha venido acompañado de mejores servicios públicos, para nada. El Perú era uno de los que estaba peor preparado para la pandemia. Cuando inició esto teníamos apenas 200 camas UCI, en un país que había crecido espectacularmente en términos del PBI, en las exportaciones. Eso era una vergüenza, ¿no? Porque efectivamente no se había pensado en desarrollar el bienestar de los ciudadanos más allá de simplemente las cifras macroeconómicas, ¿no? Entonces, eso tal vez pueda ser una lección para el resto de países hermanos, ¿no? El crecimiento en modo automático, piloto automático no sirve, y por eso es que hoy se exigen cambios que permitan fortalecer al Estado, recuperar algunas de las riquezas que han sido puestas, bueno, en manos de los privados y fortalecer también los servicios públicos, ¿no? Indira, quería preguntarte, de alguna manera el gobierno de Fujimori, del ex dictador Alberto Fujimori, se caracterizó por un control grande y amplio de los medios de comunicación. Ahora, en esta segunda vuelta, en estas elecciones, también se ha comentado sobre el papel que están desempeñando los grandes grupos mediáticos en Perú, también otro país supermente concentrado por estos poderes, y además que hemos visto la presencia, igualmente que acá en Ecuador, de grandes carteles que un poco incluso tienen mensajes de xenofobia, mensajes que de alguna manera buscan estigmatizar cierta parte política. Coméntanos de esta situación, Eda. Sí, hay un paralelo. Definitivamente uno no puede dejar de pensar cuando observa este proceso electoral actual en lo que ocurrió en los 90 y es el año 2000, ¿no? La compra de los medios de comunicación fue algo explícito, que todos sabíamos durante los 90, pero claro, pudimos comprobar recién cuando cayó el régimen por estos videos que el propio asesor de Fujimori grababa, en los que entregaba fajos de millones de dólares a los dueños de los medios de comunicación, digamos. Ya ahí no hubo más
argumento o excusas que dar, ¿no? Eso ocurrió realmente en nuestro país. Lamentablemente muchos de esos personajes vinculados a esta enorme corrupción en los grandes medios de comunicación siguen siendo parte de los grupos económicos que hoy controlan la prensa en el Perú. Entonces, hoy lo que estamos viendo, si bien no hay videos que nos permitan probar algún tipo de ligazón entre el fujimorismo y estos empresarios, y el contenido editorial de los medios en estas semanas ha sido descarado, ¿no? Ha sido abiertamente propagandístico de la señora Fujimori, buscando sobre todo relucir cuestionamientos al candidato Castillo, ¿no? O sea, y nadie niega que deba haber cuestionamientos por parte de la prensa a todos los políticos, pero lo que se ha visto es una desproporción que incluso quienes no son partidarios del señor Castillo reconocen. O sea, eso es algo que ya es como un consenso, pero nadie dice cómo entonces frenar este desbalance que se está dando en los medios. Y aún así, bueno, con toda esa contracampaña, con toda esa cobertura totalmente sesgada, la aprobación de Castillo en las encuestas se ha mantenido. Creo que también porque la gente sabe que los medios están jugando su propia elección, están buscando cuidar sus intereses y ya han perdido mucha credibilidad, ¿no? Pero sí es muy preocupante la situación de los medios. Se ha cambiado a directores periodísticos en medio de la campaña simplemente porque no mostraron abiertamente tener una orientación en favor de la candidatura de Keiko Fujimori. Eso también ha pasado. Se han dado numerosos hechos muy alarmantes y eso creo que es algo que nos preocupa más allá de la elección, ¿no? Incluso de ganar Pedro Castillo nos preguntamos muchos de los ciudadanos qué va a pasar luego con los medios de comunicación. O sea, lo que se ha develado es algo inaceptable, pero lamentablemente hay pocas herramientas para que eso pueda ser regulado y hasta eventualmente sancionado. Así que todavía vamos a tener que entrar en un debate abierto sobre cuál es el rol de los medios de comunicación y la necesidad de que estos tengan una mayor pluralidad. Uh-huh. Justo sobre el discurso que han levantado los medios de comunicación, y muy necesario comentarlo para aquellas personas que se encuentran desde Ecuador viendo esta entrevista. Se mantiene este discurso sobre el vínculo de Pedro Castillo y los sectores sociales de izquierda frente a sus demandas con la memoria histórica de Sendero Luminoso en Perú. Sin intentar reestigmatizar a partir de esta pregunta, sí quisiera un análisis crítico sobre este discurso que se mantiene ante la tendencia de izquierda y grupos que en su determinado momento en la historia del Perú actuaron, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con este discurso que han levantado los medios de comunicación y algunos políticos en Perú? Sí, mire, lo que ha resurgido es algo que los propios ciudadanos han llamado como el fenómeno del terruqueo, ¿no? Es decir, que se ha usado de manera abierta e indiscriminada la palabra terrorista para asociarla a todo aquel que simplemente no comulgue con el fujimorismo, ¿no? Desde gente de izquierda, por supuesto, pero también gente de sectores de centro político o gente que no está adscrita a ningún partido, pero cuestiona a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori era una de las políticas más cuestionadas antes de la elección, ¿no? Porque ella está en un proceso de investigación por lavado de activos, por haber recibido millones de dólares de empresarios, de los más grandes empresarios de nuestro país, para sus campañas electorales anteriores. Entonces ella ya estaba en una investigación de ese tipo, por tráfico de influencias, en fin, la fiscalía la ha denunciado penalmente y pide para ella 30 años de cárcel. Entonces no estamos hablando ante un personaje cualquiera, y entonces ya tenía ella una imagen muy negativa, y a todo aquel que ose recordar esos antecedentes de ella, o no más que antecedentes, digamos su realidad actual, pues se da este fenómeno de decirle, bueno, entonces terrorista, y con esa facilidad y tal vez con un discurso bastante simplón, ¿no? Porque no hay mucho argumento detrás de esta etiqueta. Simplemente es que la repetición de este término termina haciendo, pues claro, que se asocie a muchas personas, ¿no? Y eso es lo que se ha dado en estas semanas en relación al candidato Castillo, ¿no? Se le ha intentado llamar terrorista, se le ha intentado vincular incluso con un atentado que ha ocurrido hace poco por parte de remanentes de lo que fue Sendero Luminoso en la zona de la selva de nuestro país, donde efectivamente hay un grupo que todavía está asociado a lo que fueron estos remanentes, pero ya, digamos, alejados
de la ideología en algún sentido y más bien muy conectados al problema del narcotráfico, porque hoy lo que existe en el Perú sí son estos remanentes de Sendero Luminoso, como se les denomina, gente que en algún momento tuvo un vínculo, pero rompió, por ejemplo, con la cúpula de Abimael Guzmán, que hoy está preso, y a lo que se ha dedicado es al narcotráfico. Entonces, tenemos ese gran problema que opera, y hace una semana se dio un atentado en la Amazonía de nuestro país, y inmediatamente se intentó vincular al señor Castillo. Los voceros de la señora Fujimori obtuvieron, por ejemplo, fotografías del atentado en una zona inaccesible del país, antes que la prensa, antes que la policía, antes que cualquier autoridad pública, y eso la verdad fue bastante lamentable, ¿no? Usar un hecho de violencia que se condena para la campaña política. Entonces, este fenómeno de estigmatización hoy ha cobrado ya una envergadura mayor. Antes eso se daba, el fujimorismo apelaba y apeló siempre también en los 90 a esta lógica, y con eso además pudo cometer muchos crímenes, porque el miedo al terror de Sendero Luminoso sí hacía que la gente probablemente pasara por alto muchas de estas situaciones de uso de poder desde el Estado para callar a opositores, pero hoy ya es algo generalizado, ya no es solamente acciones de terror de parte del propio Estado con esta etiqueta de terrorismo o de asociar terrorismo a opositores, sino que es algo generalizado, y la verdad que a la gente también le ha indignado mucho, ¿no? Pero claro, repetir esto desde los grandes medios de comunicación también pues termina teniendo un efecto, así que esto sí es algo que nos ha preocupado mucho, y se ha tratado de responder también con mucha crítica, ¿no? Porque eso es algo que no se puede aceptar. Para ir cerrando esta entrevista, quisiéramos preguntarte cuál es la situación en este momento de una demanda que existe hacia el gobierno de Alberto Fujimori anteriormente, que tiene que ver con la esterilización forzada de mujeres. Fue también como una de las políticas que sucedió allá durante justamente esta guerra con Sendero Luminoso. Coméntanos cómo avanza este proceso. Sí, en realidad más que dentro de la política antisubversiva, esto fue parte de lo que Fujimori intentó implementar como una política de planificación familiar en los años 90, ¿no? Estaba muy en boga esto, y claro, aparentemente suena bien, ¿no? Una política de planificación familiar en la que las mujeres pudieran, o las familias pudieran recurrir digamos, a la esterilización voluntaria y consentida, pero lo que se dio fue todo lo contrario, fue una política que terminó haciendo que miles de mujeres fueran esterilizadas sin su voluntad, sin su consentimiento, sin información, y que además esto, digamos, está acompañado de una carga fuertemente racista, porque la mayoría de mujeres, o un buen número de mujeres que fueron esterilizadas sin su voluntad y que ahora han denunciado esto penalmente, fueron mujeres quechohablantes, ¿no? Que no tuvieron información y que sus testimonios dan cuenta de cómo, por ejemplo, se les llevaba a la fuerza a los centros de salud, no se les decía exactamente cuál era el procedimiento que se les iba a aplicar, y más bien, bueno, terminaban ya enterándose luego, ¿no? Y esto no es un caso nuevo, esto se denunció en su momento, pero claro, en medio de la dictadura esto nunca fue acogido, luego ha habido bastantes idas y vueltas para que el caso se pueda abrir, y hoy finalmente ya está denunciado penalmente después de muchísimos años. Son 1.300 las mujeres que han podido finalmente ofrecer su testimonio a la fiscalía, y por eso está siendo investigado tanto Alberto Fujimori, no como actos aislados del personal de salud, sino como parte de una, digamos, de una presión que se le hacía al personal de salud para que pudieran tener más mujeres esterilizadas. Digamos que había una especie de meta que tenían que cumplir, y en el cumplimiento de esta meta es que se daba este acto contra la voluntad de las mujeres. No solamente está Alberto Fujimori acusado por este hecho, también sus exministros de salud. Uno de ellos, además, hoy es un congresista electo de Keiko Fujimori. Es alguien que ella ha vuelto a incorporar, si se quiere, a su propio entorno. Entonces, esto muestra cómo hay una conexión muy fuerte entre el entorno de Alberto Fujimori en los 90 y el propio entorno de Keiko. O sea, hay esta conexión tan fuerte con la corrupción del pasado y con la violación de los derechos humanos de aquella época, ¿no? Entonces el caso está abierto, el caso incluso está en etapa de audiencias estas semanas, y claro, por supuesto el fujimorismo intenta minimizarlo, ¿no? La señora Fujimori se refirió hace algunos días en un debate presidencial como hechos aislados, ¿no? Son hechos aislados que para nada tenían que ver, según ella, con la política de planificación familiar, pero ¿cómo se le puede llamar hechos aislados a miles de mujeres que están inscritas en el registro de víctimas de este caso y 1.300 que han podido ya tener testimonios y denunciar, ¿no?
Muchísimas gracias. Estuvimos conversando, muchísimas gracias con Indira Wilca, ella excongresista, política feminista en Perú. Agradecemos la participación de Indira. Estaremos atentos a lo que suceda este domingo en las elecciones hacia la presidencia de Perú. Con estas dos actorías, estos dos partidos, movimientos, pensamientos políticos que vienen desde el movimiento más conservador, la tradición de la política y de la clase política peruana, con Keiko Fujimori y con Pedro Castillo, desde diferentes sectores sindicales, de docentes que se movilizaron principalmente en medio de la pandemia también en Perú, ante justo esta ausencia del Estado, del gobierno peruano para sostener la vida de los y las peruanas. Seguiremos conversando y veremos el día martes de la próxima semana los resultados preliminares de lo que suceda en Perú. Pero vamos a pasar al último tema, ya le tenemos en pantalla, en espera. Agradecemos a la abogada Angie Toapanta. Gracias por asistir a esta conversación. Hace unos días tuvimos un hito histórico en los derechos de Ecuador. Esta sentencia que da la Corte Provincial de Pichincha sobre la sindicalización por rama. Lo vamos a conversar. Es un tema que no se lo conversa cuando estás en la familia, en la comida, tomándote un cafecito. No, normalmente estos temas no están y deberían estar en la conversación cotidiana porque es parte de nuestros derechos, los derechos laborales. Entonces, ¿qué pasó con esta sentencia? El recorrido un poco sobre cómo se llega a este momento de la sentencia que da paso a la sindicalización, a la demanda que interpuso ASTAC ante la Corte Provincial. Buenos días, Angie. Hola Jorge, buenos días. Bueno, para poner un poco en contexto, lo primero que hay que tener en cuenta es que el Ministerio del Trabajo no permitía la sindicalización por rama antes de esta sentencia. En el Ecuador únicamente estaba permitida la sindicalización por empresa. De ahí el requisito de que debían contar con al menos 30 trabajadores o trabajadoras para conformar un sindicato. Si es que no existía este requisito por empresa, no era posible conformar un sindicato. Esto daba paso a que muchas empresas en sus nóminas tuvieran personal reducido por debajo de las 30 personas para que precisamente no pudieran conformar sindicato. Y de esta manera los grupos empresariales como el Grupo Novoa establecían varias empresas dentro del mismo sector bananero para que las y los trabajadores no alcancen el número mínimo para conformar el sindicato. Hasta que en el año 2014, atendiendo estas necesidades que ya eran evidentes del sector de trabajadores, empezó a formar una organización con trabajadores y trabajadoras de varias empresas. Y en el 2014 justamente solicitó su registro en el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo negó el registro, aduciendo que no se trataba de trabajadores que pertenecieran a una sola empresa. Y tiene sentido porque hasta había agrupado a varios trabajadores y trabajadoras del mismo sector bananero que no pertenecían a una sola empresa. Ahora bien, el inconveniente aquí es que el ordenamiento jurídico ecuatoriano nunca ha prohibido que las y los trabajadores se organicen de diferentes empresas sin estar en relación de dependencia con un solo empleador. Esa no es una prohibición expresa que exista en el Código del Trabajo, ni mucho menos en la Constitución de la República. Frente a esta negativa de registro, se interpuso un recurso de revisión en el año 2014-2015 que fue negado con el mismo argumento y sostenía la cartera de Estado que esa entidad solo registraba organizaciones que fueran de empresa y que estuvieran en relación de dependencia con un solo empleador, no con varios, como era el caso de ASTAC. Frente a esto se interpuso una queja por violación a la libertad sindical en la Organización Internacional del Trabajo. Y aquí viene un punto muy interesante porque dentro del caso que se tramitó en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo le recomendó al Estado ecuatoriano ya regularizar la sindicalización por rama, porque consideraba que la sindicalización por empresa es un límite al ejercicio de la libertad sindical. Y desde luego la libertad sindical por rama existe en varios países y funciona y es un contrapeso muy fuerte al poder económico y por eso también entendemos la resistencia del Estado ecuatoriano durante muchísimos años.
La OIT también le dijo al Estado ecuatoriano que debía registrar a STAC porque no era procedente negar el registro en base a un requisito que no es concordante con la libertad sindical. En este sentido, el Estado obviamente no tomó en cuenta las recomendaciones de la OIT en el caso de ASTAC, hasta que ya en el año 2020 decidimos demandar mediante una acción de protección por vulneración al derecho a la libertad sindical, la seguridad jurídica, la igualdad y no discriminación, la inobservancia de las recomendaciones de la OIT y la inaplicación de los convenios de la OIT, que son mucho más favorables que la legislación ecuatoriana en materia de sindicalización. En este contexto, la primera sentencia que obtuvimos en la unidad judicial de Quitumbe fue negada aduciendo que los requisitos estaban en el Código del Trabajo y que ASTAC debía cumplir con ellos. Sin embargo, la jueza no hizo un análisis de fondo y tampoco consideró que el Estado ecuatoriano ya había registrado a otras organizaciones de rama, pero sin ningún criterio técnico, únicamente, al parecer, dependía de las fuerzas políticas del momento. En este sentido, se aducía la igualdad y no discriminación porque hasta no se le permitía el registro cuando a otras organizaciones, que eran muy poquitas, sí se les había permitido el registro. Fuimos a apelación y en la Corte Provincial, que es la segunda y definitiva instancia en temas de acciones de protección, determinó que sí, efectivamente, el Ministerio del Trabajo vulneró los derechos a la libertad sindical, la STAC, la igualdad y no discriminación, a la seguridad jurídica y que no aplicó las recomendaciones de la OIT. Y en un ejercicio muy interesante de argumentación, el Tribunal de la Corte Provincial de Quito le dice al Ministerio del Trabajo que debe aplicar directamente los convenios internacionales de la OIT y por lo tanto debe regular la sindicalización por rama a nivel general, es decir, no solo para el caso específico de ASTAC, sino a nivel general. ¿Cómo se deberá hacer esta reglamentación? Mediante un acuerdo ministerial que en su momento el Ministerio del Trabajo deberá emitir. También le determinó la Corte Provincial que debe registrar a STAC, es decir, que ya no hay una imposibilidad de que exista el sindicalismo por rama en el país. La tercera es que el Estado ecuatoriano le pida disculpas a STAC a través de su página web y, por supuesto, la cuarta es que estos hechos no se vuelvan a repetir con ninguna organización de trabajadores y trabajadoras. Justo sobre este tema, la no repetición. Eso, a partir de la demanda de la Asociación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras Agrícolas, Bananeros y Campesinos, ASTAC, abre la puerta para que se amplíe este derecho de la sindicalización, este derecho laboral. Otras organizaciones, ¿cómo podrían seguir este camino? Otros espacios, y lo pongo para complementarlo así. Un grupo de periodistas y comunicadores de diferentes medios, espacios, incluso plataformas digitales. Nos encontramos en un café en la ronda, nos estamos pegando un canelazo y se nos ocurre que debemos defender nuestros derechos. Como somos de varios espacios, incluso plataformas digitales, podemos agremiarnos ahora, podemos generar un sindicato de trabajadores y trabajadoras del periodismo y la comunicación. ¿Es así? Exactamente, tú has dado un muy buen ejemplo, Jorge, a partir de esta sentencia que hemos conseguido en el caso de ASTAC y que viene también de un trabajo conjunto muy grande, de un trabajo que ASTAC hizo de incidencia política nacional e internacional y por supuesto de los amicus curiae que se presentaron, incluyendo la Defensoría del Pueblo. A partir de esta sentencia ya nos podemos sindicalizar, como tú decías, un ejemplo, pueden ser las y los periodistas. Hay medios de comunicación que no cumplen con el requisito de tener 30 trabajadores en relación de dependencia en nómina. Este requisito ya no será necesario porque tú podrías, por ejemplo, agruparte con trabajadores y trabajadoras de otro medio, y otro medio de pronto, y otro medio, y otro medio, y sumar un gran sindicato de rama de trabajadores de la comunicación y el periodismo, por ejemplo, que es más o menos la lógica bajo la que ha trabajado ASTAC durante este tiempo. Agrupan a trabajadores y trabajadoras agrícolas que pertenecen a diferentes empresas bananeras, principalmente del Grupo Novoa. ¿Sí? Entonces, en este contexto puedes formar un gran sindicato y lo mismo va a suceder con los trabajadores de la pesca, con los trabajadores de la palma. Pensemos también en profesiones que no son netamente del sector agrícola, como por ejemplo contadores, contadoras, abogados, abogadas, entre otras profesiones que en este momento ya pueden conformar sindicatos. Y lo que tú decías es un ejemplo muy interesante respecto a las plataformas digitales, porque si bien
En este momento, la legislación ecuatoriana no los considera como trabajadores ni autónomos ni en relación de dependencia, y hay un vacío muy oscuro del que se ha lucrado bastante. Pero si bien no se los considera como lo uno y como lo otro, la lucha está ahí, en intentar que ellos y ellas también se agrupen como un sindicato de rama de plataformas digitales o de trabajadores de aplicaciones digitales. Lo mismo podría pasar, por ejemplo, con el sindicato de youtubers que el youtuber Kike Hao, entre bromas, suele decir que van a conformar un sindicato de youtubers del Ecuador. En este momento ya es una posibilidad poder avanzar hacia eso. Nada más puntualizar, porque generaría en este momento hilaridad y risa sobre el tema que acabas de decir de youtubers, pero es que el mundo laboral está cambiando. Es que, señores y señoras, no, sí, si bien es importante reconocer todo este tema histórico del trabajo, pero no estamos en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI y las modalidades en un mundo globalizado de trabajo han cambiado. Los capitales internacionales se encuentran en las plataformas digitales. Esa persona que llega con tu domicilio, con tu alimentación, cuando haces un pedido de la farmacia, del supermercado, es un trabajador, es una trabajadora. Entonces, estos derechos, justo cómo afectarían al tema de entender estos nuevos trabajos, cómo afectaría esta exigencia de derechos para entender estos nuevos trabajos, Angie. Claro, es que es justamente lo que tú mencionas. El derecho laboral también se está transformando producto de la intromisión o inmersión de la tecnología dentro de los espacios de trabajo, dentro del mercado laboral y dentro de la misma economía. Entonces, en realidad, ahorita tenemos trabajo de plataformas y youtuber, pero lo que se viene es mucho más amplio. Por ejemplo, puedes pensar tú en trabajadores o trabajadoras que desde el Ecuador estén trabajando para empresas extranjeras, como en China, como en Alemania, como en Inglaterra, donde los horarios de trabajo son diferentes. Por ejemplo, yo tendría que trabajar aquí en la noche para poder acoplarme al trabajo en un horario de Alemania, en un horario de China. Entonces, esas son formas de trabajo que todavía quizá no nos estamos pensando en el Ecuador, pero en algún momento van a llegar. Y por eso es importante ir abriendo la puerta desde la legislación y desde el derecho para que estas nuevas modalidades de trabajo estén protegidas y no pase lo que ha pasado durante todos estos años con los trabajadores de plataformas digitales que se han encontrado en total desprotección por parte del Estado. Ahora, este tema de la sindicalización por ramas también de alguna manera crea expectativa y abre también desafíos a la forma tradicional de la sindicalización, a los sindicatos tradicionales que hemos tenido acá en el país. ¿De qué manera crees tú que también se pueden como abrir otros panoramas para la defensa de los derechos en cuanto a estas nuevas formas de sindicalización? ¿Qué reto significa esta para los sindicatos? Yo creo que aquí lo primero será una colaboración de clase, es decir, que los trabajadores que empiecen a agruparse en sindicatos por rama también puedan articular con las confederaciones sindicales y las centrales sindicales que en este momento están constituidas, pero que representan únicamente a los sindicatos de empresas, ¿no? Creo que por ahí inicia la primera colaboración y la primera articulación, y lo segundo es seguir avanzando en derechos, porque si bien en este momento se ha logrado la sindicalización por rama, esto no quiere decir que hayamos avanzado a la posibilidad de hacer contrataciones colectivas o negociaciones colectivas por rama, por grandes grupos de trabajadores. Ese seguramente será el siguiente paso, ¿no? Pero obviamente implica colaboración de clase entre las organizaciones de trabajadores y también una conversación con las autoridades, me refiero a asamblea específicamente, para que este tipo de sindicalización también sea reconocida en el Código del Trabajo y no se deje únicamente a la regulación del Ministerio del Trabajo. Sobre este tema del Código de Trabajo, se está hablando ya en estos momentos de nuevas formas de trabajo acá en Ecuador, de volver tal vez al trabajo por horas, al trabajo joven, que digamos, problemáticas supondría volver a estas formas que de alguna manera la Constitución del 2008 ya las vetó, ¿no? Yo creo que tengo que ser muy enfática en decir que ya volvimos al trabajo por horas y tal vez no nos dimos cuenta, porque el ministro de Trabajo del periodo anterior, el último ministro de Trabajo, Andrés Sitch, emitió 4 acuerdos ministeriales donde ya se regula el trabajo por horas en ciertos sectores de la producción.
Una cosa completamente gravísima e inconstitucional. Entonces, de a poquito yo creo que ese trabajo por ahora se ha ido metiendo en la normativa ecuatoriana, lo que no quiere decir que sea constitucional. Y ahora con esta ley de oportunidades laborales que va a emitir, que va a enviar a la Asamblea el ministro Donoso, también se pretende flexibilizar mucho más las condiciones del empleo. Habrá que ver cuáles son las condiciones de ese trabajo por horas, porque el ministro Donoso ha prometido empleo digno, empleo decente y trabajo digno y trabajo decente, que son dos cosas diferentes. Y en este contexto será en base al cual deberemos medir cuáles son sus acciones y omisiones y cuál es el contenido de esta ley de oportunidades laborales. Sin embargo, yo sí me atrevería a decir que el trabajo por hora, sea cual sea su contenido de entrada, es inconstitucional y no debería pasar por la Asamblea. Ahora bien, yo creo que obtener el sindicalismo por rama, justo en este contexto de ajuste, de estructuración, un contexto bastante neoliberal, de flexibilización, de reducción de costos, de ajustar el tamaño del Estado, entre otras cosas, la sindicalización por rama viene a ser un contrapeso muy, muy fuerte. Y la sentencia salió el 26 de mayo, 2 días después de que el presidente Lasso entrara en funciones. Entonces, una sentencia que es nuevita, seguramente recién la estarán analizando en el Ministerio del Trabajo, pero es un contrapeso importante, porque si las centrales de trabajadores antes solo podían representar a los trabajadores de empresas de 30 trabajadores en adelante, en este momento se fortalecerá mucho más el sindicalismo. Entonces seremos un contrapeso sin duda fuerte y si realmente hablamos de un Ecuador del encuentro, pues habrá que sentarnos a conversar también. Ecuador del encuentro, de las leyes que envíe el Ejecutivo hacia la Asamblea Nacional, evidentemente estarán estas reformas. Si es que podrías como a todas las personas, amigos, amigas que nos están viendo, establecer cuáles son aquellas que debemos como prestarle principal atención para el no retroceso de los derechos laborales, porque, y acá hay otro tema, se pone como en el discurso quizá es preferible retroceder en derechos, pero tener trabajo, ¿no es cierto?, en medio de una crisis. Hay este discurso levantado ganar sobre lo que sea, pero tener trabajo. Entonces, ¿cuáles serían esos temas que finalmente no se pueden negociar? Porque son derechos que incluso están garantizados en convenios internacionales y que ha sido un avance de justo de este tipo de exigencias como la que se acaba de tener con ASTAC. Bueno, en materia de derechos laborales, absolutamente no se puede renunciar a ningún derecho. Sin embargo, tú y todos aquí hemos visto cómo durante el último gobierno se flexibilizaron las condiciones de trabajo a excusa de la pandemia principalmente. La OIT era muy enfática en decir que en este contexto de pandemia lo que se debía hacer era fortalecer los pisos de protección social. Esto quiere decir garantizar, por ejemplo, que si una persona se queda en el desempleo en este momento, pueda tener ingresos que provengan del Estado y que le permitan sostenerse durante los siguientes meses hasta poder obtener otro ingreso, un ingreso estable. Pero esto no sucedió. La gente que se iba al desempleo entraba directamente o al subempleo o a la informalidad. La OIT también decía que lo que debían hacer los estados era una especie de compensación salarial de nómina, es decir, que las empresas puedan recibir una especie de compensación del proporcional de las remuneraciones para poder mantener a las y los trabajadores en nómina, o que a su vez puedas garantizar el ejercicio de otros derechos como el acceso pleno a la salud, el acceso pleno a la educación, el acceso pleno a la vivienda, a la alimentación. Solo con esas condiciones era posible aplicar ciertas medidas de variación del empleo. Nada de eso sucedió en el país, absolutamente nada. Más bien lo que se hizo fue flexibilizar las condiciones del empleo a partir de la ley humanitaria y de los contratos especiales emitidos por el Ministerio del Trabajo. Entonces, en este panorama, en este contexto, realmente ninguno de los derechos de los trabajadores son negociables. Pero, ahora bien, en este contexto de el ministro Donoso, lo que hay que tener en cuenta es que el IES es de los trabajadores, en primer lugar. El plan de gobierno de Guillermo Lasso era muy claro en decir que el IES se iba a privatizar y que además iba a establecer el modelo de capitalización, es decir, que los afiliados iban a ahorrar para sus pensiones en cuentas de bancos privados, que es totalmente un modelo contrario al que llevamos ahora. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que ni las mujeres, ni los jóvenes, ni las personas migrantes necesitamos estar más precarizados. El presidente Lasso decía en su plan de campaña que
para darle empleo a estos sectores iba a crear una ley de oportunidades laborales que es una ley precarizante y flexibilizante. O sea, el empleo no es solo darnos un trabajo, cualquier trabajo, sino que es un trabajo digno, un trabajo que tenga un mínimo de horas, un mínimo de remuneración. Y claro, el discurso que sostienen es nada más precario que no tener trabajo, pero ahí lo que decías tú, compa, es que no es solo tener trabajo, es tener un trabajo digno, un trabajo que te alcance por lo menos para vivir. Por ejemplo, en este momento tienes un montón de gente en el subempleo que generalmente no llega ni al mínimo de la remuneración básica y que seguramente completa sus ingresos con la informalidad. Es algo gravísimo, por eso son los mínimos que hay que tener en cuenta. La remuneración no puede bajar del salario básico en general para todas las personas. El IES debe seguir siendo de los trabajadores y la flexibilización laboral lo único que hará es reducir los costos de contratación y beneficiar a las y los empresarios mientras se precariza la clase trabajadora. Con esta información, de hecho, nos llegó desde el Ministerio de Trabajo hace algunas semanas este tema de las modalidades contractuales, las actuales. Han existido estos cambios y hay que justo exigir qué va a pasar desde la dirección del Ministerio de Trabajo con las demandas que fueron interpuestas en medio de la pandemia porque existieron despidos. Ayer estábamos nada más publicando este tema de garantizar la salud de las mujeres y una oyente, compañera mujer, nos llamó acá al medio a avisar que estaba en su periodo de lactancia y por una enfermedad catastrófica del CNT la despiden. La despiden y en medio de la pandemia, en periodo de lactancia y con una enfermedad catastrófica. No hay dignidad en esas políticas. Entonces, poner atención a este tipo de políticas que están siendo implementadas. En esto que les decía de las modalidades contractuales, nos habla de el contrato joven y de formación, las nuevas modalidades contractuales, el contrato productivo, el contrato de emprendimiento, el contrato turístico y o cultural y creativo, que en este momento se está ejecutando en Ecuador. Quiero nada más, Vero, antes de tu última pregunta, hay una en redes sociales que nos dice Aurelio Espinosa sobre este logro histórico de la sindicalización por ramas. ¿Habría en el sector público cómo conformar con los agentes de tránsito o guardias municipales? ¿Esto aplica también para el sector público y para las diferentes ramas de actividades laborales que se tiene? Bueno, muchas gracias por la pregunta porque es muy importante. Lamentablemente, por mandato constitucional, la sindicalización de más de una organización está prohibida en el sector público. Por lo tanto, esta sentencia beneficiaría a las y los trabajadores del sector privado en primer lugar. Luego ya veremos si es que podemos seguir avanzando en la construcción del derecho. Los guardias municipales, y me parece que nos referían a los de tránsito también, ¿verdad? Sí. Si no estoy mal, ambos están sujetos al Código del Trabajo. Y si están sujetos al Código del Trabajo, efectivamente se podría armar una gran organización de guardias municipales a nivel nacional o a nivel provincial o a nivel regional, por ejemplo. Lo mismo podría suceder con los trabajadores que ejercen funciones de agentes de tránsito, con los choferes, por ejemplo, con los choferes de los municipios, de las organizaciones gubernamentales, me refiero a ministerios, me refiero a instituciones públicas, secretarías. También se podrían armar ya organizaciones de choferes profesionales, porque son organizaciones de trabajadores sujetas al Código del Trabajo para quienes es plenamente aplicable esta sentencia. Entrevista bastante importante porque justamente no solamente hablamos de la sindicalización por rama, que fue esta última sentencia, sino también ya abarcando más temas del empleo, lo que tiene que ver con el empleo digno, y desde una vez ya te comprometemos a una próxima entrevista para analizar justamente lo que mencionabas de esta nueva ley que se vendría de oportunidades laborales y sobre todo del tema del empleo joven y de las nuevas modalidades de trabajo. Además, otros temas, por ejemplo, como el trabajo reproductivo, que no está siendo tomado en cuenta dentro del empleo productivo formal, el que aparentemente crea riqueza dentro del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. De esta manera vamos cerrando este espacio informativo acá en Wambra Medio Digital Comunitario. 3 entrevistas contundentes. Estuvimos al inicio de este programa conversando con Sibel Martínez sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. En esta conmemoración
del Día Internacional del Niño, pero que ahí están pendientes la exigencia de implementación de políticas públicas desde los diferentes ministerios, Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero más puntualmente, ¿qué pasará con este retorno a clases desde el Ministerio de Educación organizado y que nuevamente no es tema de voluntades, sino de garantizar el bienestar de los niños y niñas? Y también en el marco de este proceso de vacunación, ¿qué pasa también con la salud nuevamente integral? Volviendo a este tema que también lo hablábamos, de la salud integral de las niñas y los niños. Ellos van a ser los últimos, digamos, como grupo que va a ser como parte de la vacunación. En todos los países ha pasado así, pero finalmente no solamente es la vacunación para que ellos vuelvan también, sino también qué pasa con su salud mental, su educación, la violencia que han vivido dentro de sus hogares, dentro del entorno social, y por último también las condiciones que las escuelas y sobre todo públicas van a presentar y a facilitar para que las niñas y los niños puedan retomar, digamos, sus actividades escolares y regresar, en el caso de muchos de los niños, miles de niños que han tenido que salir del sistema educativo y que se encuentran en este momento también en condición de calle, algunos trabajando juntamente con sus padres. Bueno, diversos temas que de alguna manera también hace falta echarles ahí un ojo. Brevemente, segunda entrevista la conversamos con Indira Wilca, ella ex congresista en Perú, sobre las elecciones presidenciales. Está al pendiente justo sobre la implementación de modelo del siguiente gobierno en Perú. Y finalmente con Angie Toapanta, este hito histórico para todos y todas quienes durante el largo trayecto de nuestra vida trabajamos en diferentes áreas este derecho a poder organizarse, porque además del derecho de sindicalización y de organización, abre el paso para otros derechos. Nada más en el WhatsApp ya estábamos recibiendo mensajes de compañeros y compañeras periodistas sobre la posibilidad de sindicalizarse y también acceder a medios de comunicación. Qué interesante sería un medio de comunicación gestionado y administrado por un sindicato de comunicadores y comunicadoras periodistas en Ecuador. El mundo va cambiando y los derechos van a la par. Finalmente, quisiera comentarles, esta es una información que hemos visto indispensable y que la vamos a compartir en cada programa, el estado del plan de vacunación, para que te puedas enterar, amigo y amiga. Justo este tema de acceder a las vacunas es tu derecho y lo debe garantizar el Estado ecuatoriano. Siguientes jornadas, las fechas en junio, las tendremos en esta semana que está terminando, la siguiente semana, nos organizamos con esta información el 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, la próxima semana. Están en plan de vacunación en esta primera dosis, la fase número 1 de este nuevo plan de vacunación. Las personas de entre los 71 y 70 años el día lunes, 69 y 68 años el día martes, el día miércoles 67 años, el día jueves 66 años, el día viernes 65 años, sábado y domingo las personas que no pudieron vacunarse de lunes a viernes, rezagados y rezagadas. Pero atención, Ecuador, con esta información. Las personas mayores de 50 años a 64 años con condiciones graves o discapacidad mayor del 50% de discapacidad pueden acudir a estos centros de vacunación con su cédula y con un certificado preferible del Ministerio de Salud. Un certificado que hable de estas afecciones a la salud. Todos los días de la próxima semana le recomendamos hacerlo. Sabemos que hay largas filas, que es complicado. Pidan apoyo a sus familiares para que lo puedan hacer. Necesitamos salir de esta situación de la pandemia y garantizar la vida de los y las ecuatorianas. Yo estoy feliz. Mi madre ayer se pudo vacunar después de 1 año y medio de no haber salido de la casa por una enfermedad autoinmune. Y tener estos planes de vacunación que garanticen la salud y la vida de las personas es una alegría que me desborda infinitamente, y así que sea de ustedes, amigos y amigas. Con eso quería cerrar. Muchísimas gracias, Vero. Muchísimas gracias, Jorge. Así que vamos a estar también pendientes, como decías, de este plan de vacunación, que finalmente ya era hora que se ponga atención a esto muy importante y que se den ya prontas soluciones a esto. Nada más, muchísimas gracias, y contigo nos vemos el próximo día martes para estar aquí en este Voces y Propuestas. Muchísimas gracias.